y estas bacterias van a producir hidrógeno. Y se puede medir en el test de aliento la cantidad de hidrógeno expirado cuando las bacterias metabolizan la lactulosa y no el paciente. Esto es el test de la decilosa, se le da al paciente. La decilosa es un carbohidrato que normalmente se absorbe casi el 50%, el 50% se elimina, un porcentaje es metabolizado en el hígado y un porcentaje es eliminado por el riñón. Entonces, cuando el riñón elimina poca cantidad, significa que la absorción no ha sido la suficiente. Y eso significa que existe un síndrome de malabsorción de carbohidratos. Otras pruebas, la prueba del sobrecrecimiento bacteriano, que el sobrecrecimiento bacteriano entiéndase como un número excesivo de bacterias que están en el intestino delgado, parte de nuestra microbiota, pero en un número excesivo. Por ejemplo, a nivel del duodeno debe existir máximo 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, y en la medida que va siendo más distal, es decir, yeyuno, ilion, colon, la cantidad de bacterias va incrementando. Eso es lo normal. Pero si, por ejemplo, en duodeno encontramos una cantidad más de 10 a la 4, quiere decir que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y esto también se puede medir con prueba de aliento. Se le da al paciente un azúcar, en este caso la lactulosa o la glucosa, y se le pide al paciente que vaya soplando, y lo que mide el test de sobrecrecimiento es el hidrógeno en el aliento, porque el hidrógeno solamente es producido por nuestras bacterias. El test de Schilling es un test que se usa para valorar la malabsorción de la vitamina B12. Recuerden que en el proceso del metabolismo de la vitamina B12 interviene el factor intrínseco, que es una sustancia que se produce en las células oxínticas del cuerpo gástrico, y también para la absorción de la B12 tiene que estar indemne el ilion, o el paciente tiene que tener el ilion, porque pacientes, por ejemplo, que tienen cirugías de intestino delgado, puede haber el riesgo de que la B12 no se absorba a este nivel. El test de Schilling lo que hace es, primero se le pone al paciente una dosis de vitamina B12 intramuscular para llenar las reservas, y luego se le da por vía oral vitamina B12 marcada con una sustancia radioactiva, diríamos, con cobalto, y luego se ve a qué nivel o en qué momento el paciente se produce la malabsorción. Puede ser que falte factor intrínseco, y en este caso el problema sería a nivel gástrico, o puede ser que sí se haya unido esta B12 al factor intrínseco en el estómago y más bien no se absorba a nivel del ilion. Entonces ahí tendríamos que el problema es a nivel del ilion distal. Existen algunas otras pruebas de insuficiencia pancreática. Pueden ser el test de la secretina. La desventaja del test de la secretina es que se le da al paciente la secretina, y para nosotros, mejor dicho, para dosar la secretina se necesita llegar justamente al esfínter de la segunda porción duodenal, donde necesitaríamos hacer una endoscopía y aspirar, y ahí medir la prueba de secretina. También, y quizá más fácil, las pruebas indirectas en heces, la prueba de la elastasa fecal. Si valoramos que la elastasa fecal está disminuida, asumimos que hay una prueba de insuficiencia pancreática positiva. Algo ha pasado. Existen otros estudios para valorar malabsorción.
estudios radiológicos, donde podemos dar al paciente una sustancia de contraste y ver sobre todo la anatomía, los bordes, si hay edema, si hay alguna en intestino corto, por ejemplo, nos ayuda para ver la extensión del intestino delgado, aunque no es 100% concluyente. Para estudiar malabsorción nos sirven mucho los estudios endoscópicos. Con la endoscopía digestiva alta podemos llegar hasta la segunda o incluso hasta la tercera porción duodenal y llegando al intestino tomar una biopsia y ver si existe atrofia. Existe también para estudiar el intestino la cápsula endoscópica. Si encontramos alguna lesión como un tumor, un linfoma o sospecha de enfermedad de Crohn, entramos con el enteroscopio y podemos llegar a tomar biopsias. ¿Sí? La biopsia intestinal, en este caso de malabsorción, nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a ver inflamación, nos ayuda a ver atrofia para empezar o el diagnóstico de alguna otra enfermedad que no es tan frecuente. Como ven, en los estudios radiológicos le damos al paciente sustancia de contraste. En esta diapositiva que se ve un poco borrosa, pero acá se logran ver estos fondos de saco a nivel del intestino delgado. Y estos divertículos pueden producir sobrecrecimiento bacteriano y el sobrecrecimiento bacteriano puede producir síndrome de malabsorción. En esta imagen se ven estos pliegues intestinales muy prominentes. La causa, eso hay que estudiarlo. Incluso en este se ve edema de la mucosa y está señalado con flecha. Esta es una imagen de la mucosa duodenal, donde se ven los pliegues duodenales, pero si ustedes lo ven con cuidado, acá ven como una zona aserrada. Y esto podría estar en relación a enfermedad celíaca. Cuando obtenemos muestras de estos pliegues, ahí nos puede ayudar, como en este caso. Recuerdan que les mencionaba que la relación entre las criptas y los pliegues es más o menos de 3:1. 3 de longitud de pliegue y 1 de longitud de cripta. Pero cuando existe atrofia de vellosidades, miren que ya no hay relación, ya no hay pliegues, acá la relación es 1:1. Y a esto se denomina atrofia. Y esto va a producir malabsorción. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el enfoque clínico de un paciente para estudiar malabsorción? Primero tenemos que tratar de determinar si el problema es luminal, si es en el propio epitelio o si es en el postepitelio, en la fase de transporte, en la fase vascular. En la fase luminal, pacientes, por ejemplo, postgastrectomizados, en este caso pensando en un déficit de vitamina B12 o malabsorción de vitamina B12, estos pacientes no van a producir factor intrínseco y van a producir deficiencia de vitamina B12 por malabsorción o por déficit de factor intrínseco. Esa vitamina B12 que el paciente ingiere no va a llegar al ileum y no se va a poder absorber. En pacientes que tienen enfermedades del páncreas, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, fibrosis quística, que es una enfermedad congénita, en este caso el paciente no va a producir enzimas pancreáticas que faciliten la absorción de muchos alimentos. Y si hacemos este diagnóstico, pues habría que dar enzimas pancreáticas suplementarias para que el paciente pueda absorber algunos alimentos. En otras situaciones, como ausencia o reducción de la concentración de sales biliares, por ejemplo, en pacientes con traumas quirúrgicos de vía biliar, enfermedades congénitas donde hay obstrucción total o parcial de las vías biliares, cáncer de vías biliares, que va a evitar la absorción de algunas vitaminas, sobre todo las vitaminas que dependen de las sales biliares, ¿no? Como la A, la D, la E y la K.
Algunas otras situaciones como tumores que producen alguna inactivación de enzimas, ya hemos hablado del sobrecrecimiento bacteriano y de algunos fármacos. En la fase mucosa entendemos que el epitelio del intestino es el que está alterado y este epitelio o está atrofiado o está disminuido en su longitud. Entonces, cuando hay una superficie absortiva inadecuada, en síndrome de intestino corto, o cuando hay alteración de la mucosa intestinal, como en la enfermedad celíaca, donde vemos atrofia intestinal, inflamación, sprue tropical, que es una enfermedad de los trópicos, se asume que puede ser infecciosa, enfermedad de Crohn, que como ya saben es una enfermedad inflamatoria autoinmune que compromete desde la boca hasta el ano y puede comprometer el intestino delgado también, predominantemente en la zona del ileo. Enfermedad del Whipple, que es una enfermedad infecciosa, linfomas, lesiones por radiación, gastroenteritis eosinofílica, que hay que diagnosticarlo con biopsia, la amiloidosis, que puede ser sistémica o puede ser localizada intestinal, esclerodermia. Y bueno, hay muchas causas que afectan principalmente al intestino. Y la fase de transporte, es decir, la fase luminal está conservada, el epitelio está normal, pero a nivel vascular, recuerden que existe la mucosa, submucosa, y en la submucosa hay vasos y también hay áreas para absorción linfática. Puede haber alguna alteración en ese sentido. En la alteración vascular puede haber insuficiencia cardíaca congestiva que dificulte el transporte de las sustancias que se absorben a nivel de un epitelio que está sano. Vasculitis, enfermedades autoinmunes, o a veces hay vasculitis asociadas al lupus, vasculitis asociadas a otras enfermedades autoinmunes, insuficiencias mesentéricas cuando hay trombosis, cuando hay aterosclerosis, y alteraciones linfáticas, linfaquiectasias, tuberculosis o tumores tipo linfoma. Ahora vamos a hablar de algunas causas específicas, un poco de algunas enfermedades que tienen que ver con la absorción. La enfermedad celíaca, que antes se llamaba sprue celíaco o sprue no tropical, pero que ahora se llama enfermedad celíaca. Les pongo esta imagen porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se asocia a una alergia o intolerancia a las proteínas del trigo, de la cebada y del centeno. ¿Cómo se caracteriza? Mala absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque se va a producir una atrofia en el intestino secundario justamente a una reacción del epitelio al gluten de las proteínas del trigo. Entonces va a haber una lesión histológica del intestino delgado y la causa sería esta proteína del trigo. La prevalencia, 1 en 1000, pero existen países como Argentina, algunos países de Europa, por eso acá le ponemos raza blanca, donde la prevalencia es de 1 en 100. En nuestro país no es tan frecuente, pero sí tenemos pacientes celíacos. ¿Qué sucede? Es un desorden inmunológico que se activa por el gluten. ¿En quiénes? En aquellos individuos genéticamente predispuestos. El gluten está presente en trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, estos, porque son proteínas, la gliadina, la ordeína, secalina, avenina, son proteínas que tienen estos cereales y que producen en el intestino del paciente predispuesto inflamación, como les voy a explicar acá adelante. Estos individuos van a desarrollar genéticamente una sensibilidad al gluten. La gliadina, que es esta proteína, se une a estas moléculas receptoras de la membrana del enterocito y van a expresar unas células presentadoras de antígeno, activan las células T y van a iniciar un proceso inflamatorio. Acá hay un gráfico que explica la fisiopatología
Esto es el lumen intestinal, estos son los enterocitos y esta es la respuesta inflamatoria. Una vez que la gliadina o la proteína ingresa o tiene contacto con el enterocito, va a haber un receptor de células T. Este receptor en los pacientes genéticamente predispuestos va a producir unas sustancias inflamatorias. Las células T van a estimular a las células plasmáticas y estas células plasmáticas van a producir anticuerpos como la antigliadina, antiendomicio, y justamente estos anticuerpos nos van a ayudar a diagnosticar con serología la enfermedad. Estas células inflamatorias van a dañar el enterocito y entonces va como consecuencia del daño del enterocito, estos van a empezar a producir atrofia de las vellosidades, inflamación y atrofia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La biopsia, viendo atrofia e inflamación, va a ser el gol estándar para la confirmación diagnóstica. ¿Recuerdan esa biopsia intestinal donde las vellosidades estaban aplanadas? Pues así se va a ver en la biopsia. Y además va a haber un aumento de linfocitos y células plasmáticas en ese tejido biopsiado. Existe una clasificación que es la clasificación de Marsh, donde me indica los estadios de severidad en la biopsia. En el estadio 0, bueno, no hay mayor problema. En el estadio 1 puedo encontrar solamente linfocitos intraepiteliales. En el estadio 2 ya puede haber, además de la inflamación, hiperplasia de las criptas. En el estadio 3, atrofia parcial de vellosidades. Y en el estadio 4, atrofia total de vellosidades. Entonces, cuando sospechamos de enfermedad celíaca, vemos atrofia intestinal, en esos pacientes tendríamos que pedir la serología para hacer el diagnóstico. Porque estas características también lo puede dar, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano. Vemos esto, el epitelio totalmente atrófico. Acá no vemos ninguna vellosidad y vemos todo un proceso inflamatorio de células plasmáticas y vemos linfocitos y células plasmáticas. Igualmente acá no hay vellosidades, hay un tejido atrófico. ¿Cómo son los síntomas? Esta enfermedad se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, hace mucho tiempo, cuando estos niños que tenían su ingesta básicamente a base de trigo, tenían desnutrición, diarrea crónica y veían que había trastornos en el desarrollo, pérdida de peso, intolerancia, dolor abdominal, atrofia muscular. Y cuando hubo un momento en que había escasez de trigo y cebada, empezaron a ver que estos niños se recuperaban. Y lo que pasaba es que tenían alergia a la proteína del trigo. En los adultos puede haber diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor abdominal, malestar abdominal. Entonces, son síntomas, como ven, de dispepsia asociado a diarrea. Algunos tienen síndrome de mala absorción como anemia. No son síntomas muy específicos. Siempre hay que sospechar, para hacer el diagnóstico, sospechar estas enfermedades, porque no son enfermedades muy frecuentes. Otra situación que se puede presentar es anemia. Si hay atrofia intestinal, va a haber déficit de hierro. Si hay atrofia a nivel del ilion, va a haber déficit de B12. Entonces hay que dosar estos exámenes, estas sustancias para ver si tienen déficit. Puede haber aptas recurrentes, puede haber queilitis, dermatitis herpetiforme. Estas son lesiones en piel sugerentes, como herpetiforme se llama porque son inicialmente vesículas que luego se forman costras y que no duelen, que se pueden formar o presentar en diferentes áreas del cuerpo, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, y eso sí está asociado 100% a enfermedad celíaca. Incluso el paciente puede estar estreñido,
Puede haber alteración del esmalte dental, osteoporosis, retraso puberal y puede ser una causa de abortos frecuentes o puede ser una causa de infertilidad. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Siempre en aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes debemos pensar que puede estar asociado a otra autoinmune como esta. Familiares de primer grado de pacientes celíacos, hay que sospecharlo porque pueden tener la predisposición genética. En los pacientes con síndrome de Down también tienen cierta prevalencia, enfermedades tiroideas, en pacientes con anemia ferropénica que es refractaria, pacientes diabéticos tipo 1, como les dije, dermatitis herpetiforme es un 100% de asociación, algunos tipos de epilepsia, en colon irritable también hay que sospecharlo porque pueden ser pacientes que nunca le hemos hecho una biopsia de intestino y le hemos catalogado como colon irritable y toda su vida tiene síntomas dispépticos. Ataxia autoinmune y déficit de inmunoglobulina A. ¿Cómo clasificamos? La enfermedad celíaca clásica, es decir, aquel paciente que tiene todos los signos clínicos, enfermedad celíaca con síntomas atípicos como la dermatitis herpetiforme. La enfermedad celíaca silente, sí hay pacientes que tienen la predisposición genética, pero que no tienen síntomas. Y la enfermedad celíaca latente, también aquellos que tienen la predisposición genética y que en algún momento de su vida va a presentarse clínicamente. Entonces, hay pacientes que toda su vida han tenido, que muchas veces tienen la predisposición genética y debutan con la enfermedad celíaca incluso a partir de los 50, 60, 70 años. El diagnóstico con la clínica, sospechamos con clínica, tomamos biopsia de intestino delgado y hacemos pruebas serológicas. Ya les dije que la serología es con el anticuerpo antitransglutaminasa y el anticuerpo antiendomicio. Endoscopía digestiva alta, ven que en esta endoscopía intestinal no hay pliegues. Se dice que con una visión deberíamos contar por lo menos 10 pliegues y acá contamos 4 pliegues y esta mucosa se ve igualmente aserrada. La histología nos va a ayudar viendo inflamación y atrofia intestinal. Ven cómo es la vellosidad y la cripta. En esta imagen de la derecha no tenemos esa relación. Las pruebas serológicas, antigliadina IgA, antiendomicio con una sensibilidad alta, pero la que tiene mayor sensibilidad es el antitransglutaminasa tisular IgA. Tiene una sensibilidad casi de un 98%. Hay otros diagnósticos que tenemos que pensar como diagnóstico diferencial, como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad de Crohn, la intolerancia a la lactosa, gastroenteritis eosinofílica. ¿Cuál de estos nos ayudaría en la biopsia? La gastroenteritis eosinofílica, también lo hallamos en biopsia y en biopsia hacemos el diagnóstico diferencial, giardiasis también, linfoma también. Pero no todas son con diagnóstico de biopsia. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, no. La enfermedad de Crohn, si vemos una lesión sugerente, pues decimos esto no es celíaca, sino es Crohn, porque en Crohn tenemos que ver úlceras. En enfermedad celíaca no vemos lesiones macroscópicas. Y en sobrecrecimiento bacteriano tampoco vemos ninguna lesión. Solo veríamos atrofia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento simplemente es eliminación total de la dieta que contiene gluten, es decir, trigo, cebada y centeno. Como el paciente ya tiene atrofia intestinal, también tenemos que suspender o disminuir, por lo menos temporal, por unos 6 meses, algunos azúcares y los lácteos, porque la lactasa, que nos ayuda a metabolizar los lácteos, están en la superficie de la vellosidad. Y si la vellosidad está atrófica, este paciente tampoco va a poder tolerar los lácteos. Hay que corregir las deficiencias de minerales, de vitaminas o de calcio
con suplementos vitamínicos. Y para eso tendríamos que dosar vitamina D, dosar calcio, dosar magnesio, dosar vitamina B12, etc. Para realizar la reposición. Entonces, ¿cuáles son los alimentos prohibidos para estos pacientes con enfermedad celíaca? Todo lo que tiene trigo, panes, pastas, pizzas, trigo, cebada, cerveza. ¿Cuáles son los alimentos seguros? Maíz, quinoa, algunos otros cereales, frijoles, lentejas, son alimentos seguros. Todas las frutas, todas las verduras, todas las carnes. ¿Y cuáles son los alimentos dudosos? Estos alimentos que contienen preservante. Los alimentos que contienen preservante tienen dentro del preservante muchas veces estas proteínas que al paciente con celiaquía les cae muy mal y les perpetúa la inflamación. Todo lo que sean incluso sardinas, pero con preservante, quesos que son tratados, golosinas, todo esto son alimentos dudosos. Entonces al paciente se le dice que es mejor que tenga claro cuáles son sus alimentos seguros. ¿Por qué? Porque esta enfermedad mejora quitando simplemente las proteínas del trigo cebada. Esto es lo mismo. Hay estos pacientes que tienen preservantes o hay algunas harinas, pero que son molidas en los mismos molinos que el trigo, siempre hay restos y son no seguros para estos pacientes. Bien, entonces la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que hay que pensarla. La incidencia en nuestro país no es una incidencia frecuente, pero tenemos que pensar para diagnosticar. Bien, el spread tropical es otra causa de síndrome de malabsorción. Este es un síndrome crónico que se presenta sobre todo en áreas tropicales de etiología presumiblemente de origen infeccioso, pero todavía no se identifica muy clara la etiología. También hay alteraciones estructurales y funcionales del intestino delgado que condiciona déficit nutricionales y es tratado con antibióticos y vitamina B12. Es una enfermedad principalmente de adultos. Ya saben que es en zonas tropicales, sobre todo en el meridiano del Ecuador para arriba. A veces se presentan como formas epidémicas en estos nativos de áreas tropicales o subtropicales y en aquellos extranjeros que están largo tiempo en estas zonas tropicales. Estas son las zonas geográficamente distribuidas para el spread tropical. Igualmente lo que hace, que como les dije, se asume que las bacterias son las causantes, no se ha identificado una bacteria, se asume que son distintos tipos de bacterias que producen alteración en la conjugación de los ácidos biliares y inflamación del epitelio del enterocito, y las bacterias por competición van a producir o metabolizar las vitaminas B12, el hierro y algunos carbohidratos y algunos aminoácidos. Entonces, va a haber una anormalidad en el transporte a nivel de intestino delgado, va a aumentar la secreción de agua y la disminución de absorción de aminoácidos, y por lo tanto va a haber deficiencia en la actividad de las disacaridasas. Secundariamente, intolerancia a la lactosa, como les había explicado, de la misma forma que sucede en la enfermedad celíaca, y por lo tanto una alteración de la absorción de las vitaminas B12 y ácido fólico, y también puede producir una dismotilidad intestinal. ¿Qué bacterias se asumen que están asociadas con el spread tropical? Klebsiella, E. coli, Enterobacter cloacae, algunos virus.
y se supone que es una enfermedad multicausal. El paciente empieza en una fase inicial con diarrea acuosa, fiebre, pero esta diarrea inicial se perpetúa de hasta 3 meses. Empiezan a tener dolor abdominal, distensión y persiste la diarrea. El paciente empieza a tener pérdida de peso y algunos síntomas de desnutrición o de mala absorción como glositis, estomatitis, edemas y anemia megaloblástica. Se puede hacer algunas pruebas como las que habíamos hablado, como prueba de absorción de grasa, de B12 o de carbohidratos. El paciente puede tener esteatorrea y en la biopsia, como ven, también puede haber vellosidades acortadas y engrosadas e infiltración y actividad inflamatoria. El tratamiento, acá se puede usar antidiarreicos, corregir igualmente las deficiencias vitamínicas y en este caso tetraciclina 1 gramo bioral por día por 4 semanas. Ese sería el tratamiento. La enfermedad de Whipple es otra enfermedad que se presenta en zonas tropicales también. Sí, la etiología es el Treponema whippelli, que es un bacilo abastonado gram positivo, que se puede encontrar en la lámina propia, dentro de los macrófagos. Acá lo que se ve es la pared intestinal engrosada, hay infiltrado inflamatorio y para hacer el diagnóstico de enfermedad de Whipple tenemos que ver estos gránulos Paz positivos que se encuentran en la pared intestinal. Acá no se ve y acá se ve esta tinción con ácido periódico de Schiff positivo. Y esto nos da el diagnóstico de enfermedad de Whipple. ¿Cómo es el cuadro clínico? Igual un cuadro clínico de malabsorción, esteatorrea, puede asociarse la enfermedad de Whipple a otros síntomas articulares como artritis migratoria, fiebre, pérdida de peso, anemia, algunos síntomas neurológicos, puede haber incluso síntomas pulmonares, síntomas cardíacos. La enfermedad de Whipple también es una enfermedad de trópicos. No tenemos en Perú diagnosticados enfermedad de Whipple. En el laboratorio va a haber, de hecho, déficit por malabsorción de proteínas, de calcio, anemia, esteatorrea y malabsorción de carbohidratos. Va a haber engrosamiento de pliegues en intestino por la inflamación. Y la comprobación es con la histología, donde se hace la tinción y se observan los gránulos Paz positivos en los macrófagos de la lámina propia de la mucosa intestinal. El tratamiento es reposición de las sustancias que se han podido malabsorber y el tratamiento antibiótico por 1 año, trimetoprim, sulfamethoxazol. Síndrome de intestino corto son todos aquellos problemas que agrupan, la resección de estas longitudes amplias del intestino delgado. El intestino, como les había dicho, generalmente se puede adaptar e hipertrofiarse como respuesta a la disminución de la longitud. Pero intestino corto se define, no sé si está escrito más adelante, pero como aquel intestino que mide menos de 1 metro, menos de 100 centímetros. Recordando que el intestino mide 7 metros, ¿no? El intestino corto sería aquel paciente que ha perdido 6 metros de longitud. Las causas: resección quirúrgica, isquemia mesentérica o aterosclerosis, fenómenos trombóticos o vasculitis. Enfermedades difusas, muchas veces en estas enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, el paciente es sometido a cirugías recurrentes por obstrucción o por inflamación o por estenosis y terminamos haciendo que el paciente tenga intestino corto. Intervenciones agudas, por ejemplo, traumatismos, accidentes de tránsito o derivaciones intestinales en pacientes obesos con la intención de hacer una situación
malabsortiva para que el paciente baje de peso. Y a veces uno genera un intestino corto. El cuadro clínico, diarrea osmótica, sí, por malabsorción, va a haber esteatorrea. Y las complicaciones van a ser las deficiencias nutricionales. Puede haber acidosis metabólica. Muchas veces estos pacientes tienen que tomar dietas especiales para tratar de estar bien nutridos. O en casos muy severos se necesitaría dar una dieta combinada con nutrición parenteral y nutrición enteral. Como ven, esta radiografía, esta es la cámara gástrica, esto es el colon y esto es el segmento de intestino delgado. Entonces, para eso nos sirve hacer un examen de tránsito intestinal, para ver la longitud del intestino delgado, el intestino corto. El tratamiento, bueno, antidiarreicos como la loperamida, opiáceos para reducir la producción de heces, análogos de la somatostatina también se puede dar, como el octiotride para disminuir sobre todo la secreción de líquidos y disminuir la diarrea en estos pacientes. La dieta pobre en grasas y rica en hidratos de carbono. Estos pacientes también, porque ya no tienen válvula ileocecal, pueden producir sobrecrecimiento bacteriano sobre este intestino operado. En este caso funcionan los antibióticos, suplementos nutricionales y la glutamina, que está asociado como un factor trófico que ayuda a mejorar la absorción. Otro tema de malabsorción es cuando el paciente tiene deficiencias de lactasa, y esto tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. Es una causa frecuente de intolerancia a carbohidratos. Rara vez hay una forma primaria, que sería hereditaria, pero el paciente lo tendría que manifestar desde el nacimiento. Y la forma secundaria es la forma más frecuente. Generalmente se presenta de la adolescencia para adelante. Sus manifestaciones van a ser dolor abdominal cólico, meteorismo, diarrea. Y bueno, y el antecedente de que el paciente tiene todos estos síntomas cada vez que ingiere leche o derivados de la leche. Como saben, la lactosa es un disacárido que se tiene que disgregar en galactosa y glucosa para su absorción. Si no existe en el epitelio del enterocito esta proteína, que sería la lactasa, que hace que esto se disgregue y se absorba, bueno, esta lactosa va a progresar por el intestino delgado y nuestras bacterias lo van a metabolizar y va a producir como una diarrea tipo osmótica, y estas bacterias van a producir CO2, van a producir hidrógeno y el paciente va a tener, por lo tanto, más gases, diarrea y, bueno, dolor tipo cólico. El tratamiento, bueno, sería uno los suplementos de lactasa, para que este suplemento de lactasa, que ya no produciría el paciente, bueno, pueda metabolizar la lactosa. Y la otra opción es la dieta sin lácteos. Algunas alteraciones vasculares en estos pacientes, que recuerdan que había una fase posabsortiva en la cual habíamos considerado que las alteraciones vasculares como aterosclerosis, trombosis, vasculitis pueden producir alteración en la absorción. La isquemia, como consecuencia de una alteración del transporte y lesión de la mucosa. El paciente, ¿cómo es la manifestación clínica? Esto puede ser agudo o puede ser crónico, y si es crónico va a tener dolor abdominal después de comer y va a empezar a perder peso. Linfangiectasia intestinal es otra entidad caracterizada por dilatación de los conductos linfáticos a nivel del intestino delgado, y esto nos va a manifestar una enteropatía, sobre todo perdedora de proteínas. Esto en caso de, por ejemplo, tuberculosis o neoplasias como linfomas. El paciente va a tener diarrea crónica, edema por mala absorción principalmente de proteínas. Otros síntomas asociados: dolor abdominal, esteatorrea, debilidad,
edemas. Acá se ve el acúmulo de esta sustancia linfática por obstrucción del drenaje más distal. Muy bien, chicos. Hemos corrido un poco para tratar de terminar a la hora. Paola, ¿podemos llamar lista? Está bien, doctora. Si tienen alguna pregunta, tenemos 2 minutos. A ver, ¿puedes llamar lista, Paola? Está bien. Andía, Presente. Auca, Bustinza, Saiwa, Bustinza, Cayocondo, Bravo, Pura Santos, Pura Taquispe, Presente. Condeña Huamán, Condori Canazas, Contreras Auñe, Félix Oxa, Presente. Perro, Flores, Presente. Granada Moriano, Presente. Guzmán Centeno, Presente. Huamán Fernández, Huamán Suyo, Presente. Loaiza Espinosa, Luna Tapia, Monje Torres, Presente. Monje Torres. Mora Ramos, Presente. Palomino Alcarraz, Presente. Quispe Cañaupa, Presente. Quispe Ramírez, Rondán Colque, Presente. Rondán Flores, Tarquipanca, Presente. Vela, Ventura Borda. Presente. Eso sería todo, doctorita. Ya, gracias, chicos. Chicos, mañana se va a abrir la universidad. No creo, doctorita, sigue la huelga. Ya. Creo que mañana nos toca exposición. Sí, mañana es la exposición, doctor. Ya. Bueno, en todo caso, ¿quieren dejar la exposición para el viernes y hacemos clase? Le confirmo, doctorita, por WhatsApp. Voy a preguntar a mis compañeros. Ya. Bueno, yo prefiero siempre la parte presencial, pero sobre todo cuando van a exponer. A ver, lo conversamos y si no, haremos por... Ah, no, chicos, mañana yo trabajo todo el día. Entonces mañana no íbamos a hacer clases y la exposición iba a ser para el miércoles y vamos a recuperar la clase de mañana el día viernes. Sí, mañana no tenemos clase, por favor. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya, muy bien, chicos. Hasta pronto. Gracias, doctora. Doctora. Venga.